Buenas noches con todos. Mi nombre es Elber Valentín. En esta oportunidad me ha tocado responder la pregunta 3, superficies y análisis de volumen. Bueno, en esta presentación vamos a aprender cómo realizar el cálculo de volúmenes mediante el comparativo de superficies. Y como ejemplo estoy proponiendo realizar el cálculo de volumen del agua que se va a empozar en el proyecto Virú, el paquete 7 del dique 6, como se muestra en la imagen. Para esto tenemos que tener dos superficies, una superficie de terreno y la otra superficie propuesta, que sería, en este caso, voy a proponer una tapa a una cota. En este caso sería la cota del vertedero. Bueno, primero empezamos con la unión de la superficie del terreno natural más en la superficie del dique. Para esto creamos una nueva superficie, colocamos el nombre, terreno más el dique, y usamos la opción Paste Surface para integrar las superficies, pegando primero la superficie del terreno y después la del dique en este orden, ¿no? Para garantizar una unión correcta. Una vez creado la superficie base o la combinación de la superficie de terreno natural más el dique, pasamos a crear la superficie llamada tapa de relleno. Entonces, la segunda superficie. Para ello tenemos que dibujar una polilínea con una sola cota. En este caso sería la cota del vertedero. Entonces se utiliza la polilínea como base para generar la superficie civil 3D, asegurando que cubra únicamente la zona deseada para el cálculo de volúmenes. También tener en cuenta que la superficie tapa debe diseñarse para cubrir únicamente el vaso de la poza, abarcando solo el área necesaria. Esto asegura que el cálculo de volumen se limita a la zona de interés, evitando la inclusión de áreas externas que incrementa innecesariamente los resultados. Pero para este caso la superficie de la tapa está por debajo del terreno. Luego de esto nos vamos para la creación de la superficie de la tapa de relleno. Para esto nos vamos a Toolpaste, Prospect Surface, Create Surface y creamos con el nombre de tapa de relleno. Y seleccionamos el Breaklines, asignando un nombre a la descripción. En este caso sería contorno de tapa. Una vez ya creado estas dos superficies o definidas las superficies, nos vamos a la pestaña de Analyze, seleccionamos Volúmenes, Dashboard, y en esta ventana que aparece, hacer un clic en crear una nueva superficie, asignamos un nombre, en este caso sería el volumen de relleno. En la sección de volúmenes Surface, colocamos en la base del Surface, colocamos la superficie del TN más el dique. Y en la comparación Surface colocamos la tapa de relleno. Una vez realizado esto, colocamos OK y nos aparece un cuadro de volúmenes. Ahora vamos a interpretar cada uno de estos. Explicamos qué es el cut factor o el factor de corte. Este ajusta el volumen excavado basado en el comportamiento del material a ser removido, dependiendo de las características del material. Este factor puede ser mayor o menor a 1. Cuando el cut factor es mayor a 1, el material se expande debido al esponjamiento. Este fenómeno es común en materiales como suelos arcillosos, fangos o rocas, donde el volumen aumenta al ser excavados. Y cuando el factor es menor a 1, el material se compacta durante la excavación, lo que significa que el volumen disminuye. Esto es frecuente en materiales sueltos como arena, grava o suelos no cohesionados, que al ser excavados y removidos se compactan, reduciendo el espacio entre. En la siguiente columna vemos el cut o corte. Esto muestra el volumen de excavación o corte, es decir, el volumen del material que se ha removido del terreno. En otras palabras,
es el volumen de suelo material que se excava durante el proyecto. Luego vemos la columna de relleno. Esto muestra el volumen de relleno, es decir, el volumen de material que se coloca en la obra para nivelar o rellenar las áreas excavadas. Este material puede ser el mismo que se excavó o material importado para compensar la pérdida de volumen. En la siguiente columna vemos el volumen neto. Esto muestra el balance neto del material entre el volumen de excavación y el volumen de relleno. Este valor te indica si en total hay un excedente o un déficit de material en el proyecto. Por último tenemos el gráfico neto. Esto representa visualmente la diferencia entre los volúmenes de corte y relleno a lo largo de diferentes estaciones o secciones del proyecto. El gráfico es una representación visual de cómo cambia el balance de materiales a lo largo del proyecto, mostrando áreas donde hay más excavación o más relleno. En la siguiente columna vemos el área 2D. Esto es el área de la sección transversal de las dos superficies, la superficie del terreno existente y la superficie de la tapa, diseño. Representa la diferencia entre estas dos áreas en cada sección transversal y se usa para calcular el volumen de agua en la poza. Ahora explico sobre el proceso para configurar las líneas de corte y relleno y optimizar el equilibrio de tierras. En Civil 3D el análisis de elevaciones permite identificar las áreas de corte y relleno al comparar la superficie existente con la superficie de diseño. Las líneas de corte se definen donde la superficie de diseño está por debajo de la superficie existente, es decir, donde el terreno debe ser excavado. Las líneas de relleno se definen donde la superficie de diseño está por encima de la superficie existente, es decir, donde se debe añadir material para nivelar el terreno. El objetivo es optimizar el equilibrio de tierras, lo que significa que el material excavado o corte se debe utilizar para rellenar las áreas más bajas, evitando la necesidad de importar o exportar material. Esta se logra ajustando las líneas de corte y relleno de modo que haya un balance adecuado entre el volumen de material que se excava y el que se agrega. Este proceso es esencial para gestionar eficientemente el volumen del material en los proyectos de nivelación del terreno, lo que ayuda a optimizar recursos y reducir costos. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo.